Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Aristarán, soy programador de Argentina, soy de aquí del sur de Argentina, de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, Jorge Morelos y Sebastián Mendoza de Container Consultants and Systems me han pedido que grabe este pequeño video contando un poco mis experiencias como programador, mis experiencias en el equipo de Container Consultants, en unos excelentes 2 meses que pasé el año pasado trabajando con ellos allí en la ciudad del saber. Así que bueno, voy a responder unas preguntas que me ha enviado Jorge por email. Bueno, actualmente estoy trabajando para un sistema para la Universidad de La Laguna de Islas Canarias. Es un sistema para gestión de proyectos internos. La universidad tiene una oficina de transformación de proyectos internos en empresas de base tecnológica. Hacen la función aproximadamente de inversión en proyectos. El sistema que estamos haciendo desde aquí, desde Bahía Blanca, Argentina, es un sistema de gestión para que ellos puedan mantener registro del proceso que implica llevar una empresa desde una idea hacia efectivamente una compañía. Después, anteriormente, estuve trabajando en un sistema que se llama Gazelle.it, que es un agregador de noticias con algunas características bastante interesantes. Si entran a Gazelle.it, que es GUZZLE.it, pueden ver más o menos de qué se trata. Eso se hizo en lenguaje Ruby, usando un framework de aplicaciones web que se llama Sinatra y otras tecnologías bastante interesantes. Anteriormente estuve trabajando para Envifleet en la ciudad de Panamá durante los meses de julio y agosto del año pasado, 2009. Eso fue una experiencia de las más interesantes que he tenido como programador, por todos los desafíos que se plantearon, por el lugar que fue la ciudad de Panamá, la ciudad del saber, que es uno de los lugares más lindos en los que estuve. Antes de eso estuve trabajando aproximadamente por 2 años en una startup argentina que se llama Popego, en el producto popego.com, que bueno, tuvimos el privilegio de ser finalistas de la competición TechCrunch 50, que es un concurso internacional de startups. Llegamos a la final, por suerte, esa fue una excelente experiencia. Después estuve trabajando en Francia en 2 proyectos, una red social para diseñadores que se llama Design 21, el cliente fue la UNESCO, y anteriormente para la versión online de la revista Madame Figaro, que es la revista femenina del diario Le Figaro, que es uno de los 2 diarios más grandes de Francia. Bueno, mi primer proyecto en Ruby el primer proyecto grande, mejor dicho, en Ruby fue esta versión online de la revista Madame Figaro. Y aquí Jorge me pregunta cómo es que he quedado seleccionado, cómo quedé seleccionado en ese momento para trabajar en ese proyecto. Bueno, esto fue el proceso de selección, empezó a principios del año 2006, aproximadamente en marzo. En ese momento Ruby on Rails recién empezaba a ser conocido, por decirlo de alguna manera, recién estaba empezando a ponerse de moda. Y bueno, Ruby, mejor dicho Rails, tenía un wiki que era en ese momento la única fuente de documentación para el proyecto, y tenía una página que era un listado de programadores que ya habían tenido experiencia en Rails. A mí un amigo me presentó el lenguaje Ruby y el framework Rails en el año 2005, me puse a investigar, hice unos proyectos chiquitos con Ruby on Rails. Y bueno, entonces me agregué. Ustedes saben que un wiki cualquiera lo puede editar, así que me agregué como programador de Rails en esa sección del wiki de Ruby on Rails. Y bueno, la persona que estaba encargándose de reclutar a los programadores para este proyecto en Francia vio mi nombre ahí, me contactó, fui uno de los tantos que fueron contactados. Bueno, así que ahí empezó el proceso de entrevistas, y después de aproximadamente 2 meses me encontré arriba de un avión y bueno, pasé unos meses muy interesantes, muy divertidos y de mucho trabajo en la ciudad de París, Francia, trabajando en este proyecto. Bueno, aquí Jorge me pregunta cuándo ha tenido sentido ser programador freelance o consultor independiente.
y cuándo ha sido mejor trabajar como empleado estable de una empresa. Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. A mí siempre me ha gustado trabajar como programador freelance por la libertad que uno puede tener en manejar sus horarios, en manejar su carrera, en orientar su carrera hacia diferentes lugares según los intereses que uno va adquiriendo en el camino. A mí me interesan muchísimas cosas, me interesan muchas tecnologías y trabajar como freelance siempre a uno le da la oportunidad de orientar su carrera hacia el lado que quiere. Si uno tiene un espíritu generalista, si le gusta aprender muchas cosas, trabajar como freelance es muy interesante. Y también, digamos, la parte mala de ser freelance, mala entre comillas, es que uno trabaja muchísimo más, porque además de ocuparse de programar y de comunicarse con el cliente, tiene que llevar sus cuentas y ocuparse de que le paguen y siempre estar aprendiendo, digamos, y la capacitación también es una responsabilidad propia, porque uno no es que va a tomar un curso en la empresa en la que trabaja, porque siempre está trabajando en empresas distintas. Así que si uno tiene un espíritu generalista y curioso, es muy bueno trabajar como freelance. Bueno, vuelvo a decir que la parte mala es que uno trabaja el doble trabajando como freelance porque tiene que hacer muchas más cosas. Cuando uno es empleado, digamos que uno sabe el horario en el que trabaja, la tecnología en la que trabaja y digamos tiene menos responsabilidades de alguna manera. Cuándo trabajar como freelance y cuándo trabajar como empleado es algo que en mi caso se ha dado de acuerdo a las circunstancias. Trabajé siempre como freelance porque me gusta manejar mis tiempos y me gusta ir cambiando las tecnologías con las que trabajo. Pero bueno, trabajé durante 2 años en este startup argentino, Popego, porque bueno, cuando me contactaron me plantearon un trabajo muy interesante con tecnologías que yo manejaba, pero quería profundizar mi conocimiento sobre ellas. Y era un proyecto muy vanguardista, muy ambicioso, así que bueno, dejé por un tiempo mi actividad como freelance, como independiente, y me uní al equipo de popego.com y fueron realmente 2 años muy intensos y muy interesantes. Ser programador en una startup es muy parecido a ser freelancer. Uno no debe tener miedo al cambio. En una startup las cosas suceden muy rápido. Lo que un día es cierto, al otro día deja de ser cierto. Si un día estamos usando tecnología, es probable que al otro día la cambiemos. Puede cambiar el negocio, pueden cambiar el sistema, puede cambiar los clientes un día están, al otro día no están, un día no hay clientes, al otro día hay cientos de clientes. Así que eso nos obliga a que seamos amigos del cambio. También no tenemos que tener miedo a aprender tecnologías nuevas. A veces aparece una necesidad y no hay nadie que haya tenido experiencia dentro del equipo y uno tiene que, bueno, sentarse y aprenderla y hacer lo mejor posible. Uno también está todo el tiempo ayudando a sus compañeros diciendo, bueno, esto no sé hacerlo, pero lo voy a aprender y te lo voy a enseñar. También nuestros compañeros hacen lo mismo con nosotros, así que trabajar en una startup es de las mejores experiencias que uno puede tener como programador porque uno básicamente está obligado a aprender. Bueno, fue también, como casi todo lo que sucede dentro de una startup, algo muy vertiginoso. Porque bueno, nos enteramos que íbamos a ser finalistas y eso implicaba que íbamos a estar expuestos a millones de personas. El evento iba a ser transmitido en vivo, en video. Nuestros jefes, digamos, iban a presentar en un escenario el proyecto y eso implicaba que iban a usar el sistema en vivo, así que teníamos que asegurarnos que nada fallase. Y también, bueno, iba a ser publicado nuestro nombre, el nombre de la empresa, en todos los medios, en muchos diarios importantes de todo el mundo, en muchos blogs grandes. Así que bueno, básicamente los días previos trabajamos sin parar, día y noche sin parar, hasta que todo estuvo de la mejor manera posible como para ser presentado. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante, muy vertiginosa y de muchísimo trabajo. Trabajamos